Hoy hubo una jornada, bueno, como todos los días ya, desde temprano en la mañana, hicimos de la publicación correspondiente a lo que es o que va a ser la editorial de hoy. Algo habíamos anticipado en la jornada de ayer, porque veíamos que en algunos lugares había paliativos, pero quizás en otros lados insuficientes por la crisis que estamos viviendo en el país. Y es en todos. También esos paliativos, esos pedidos, te demuestran la magnitud de la crisis que estamos viviendo. En ayuda para el gas envasado, fíjate vos qué detalle, para las deudas de luz, pero no solo en Necochea, sino en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y algo que por ahí todavía no se ha hecho público, pero que en algunos lugares también ayuda para poder pagar los alquileres. Por supuesto va a ahondar en estos temas lo que es la editorial de hoy. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Bajar la inflación? ¿No sería más conveniente? Pero bueno, esto en minutos, como decimos habitualmente. Nos vamos porque el amigo nos pide, bueno, 15 grados en este momento la temperatura, con vientos del norte, hay momentos con ráfagas un poco más fuertes, 8 kilómetros, 59 es el porcentual de humedad, mucha nubosidad en este momento, 1010 es la presión barométrica en estos momentos también. Y te anticipamos o te damos el pronóstico anticipado en cuanto al clima para mañana. Mañana ya viernes, rapidísimo se nos está pasando. Vientos del sector noroeste durante toda la jornada, con vientos fuertes en algunos momentos. Pero como decíamos ayer, la temperatura por encima de los 20 grados. Algunos dan que puede alcanzar hasta los 23 grados. Bueno, nos ponemos contentos en la primavera, pero el sábado no va a ser lo mismo. Ya los vientos del sector oeste, con nubosidad, pero sin lluvias ni lloviznas, harán una temperatura máxima de tan solo 15 grados. En cuanto al domingo, continúa el fresco, un poco más, 13 la máxima, y con vientos del oeste y del sector sur durante la jornada del domingo. El lunes, totalmente viento del sur, nubosidad variable, 10 grados la máxima. El martes comienza a mejorar un poquito con vientos del este, luego del sector norte y la máxima que rondará los 12 grados. Es decir que todavía estamos, todavía no empezó la primavera. Bueno, hasta el 21 tenemos tiempo, debemos esperar que así suceda. También queremos contar, vamos a tener una entrevista después de la editorial, será telefónica, hasta que lograremos ir de a poquito, mejorando en cuanto a lo técnico, al lugar. Ya por lo menos tenemos nuestro propio internet que nos permite, por eso hacerlo con una cámara, no es la que teníamos antiguamente, pero bueno, ya saben, no vamos a reiterar todos los días que el efecto de los estudios donde transmitimos de regreso en casa y por radio FM Mix estaban en la Galería Central y, bueno, está de más contarles, pero reponiéndonos, como decíamos, desde hace unos días ya. ¿Y qué te contamos? Que también vamos a hacer un tema del juicio por jurado. Se realizó en la ciudad de Necochea, en los juzgados que tienen sede en la ciudad de Necochea. Y el juicio por jurado tiene su particularidad. Y se volvió a repetir donde realmente se dieron o cómo se dio la causa en general. También, ¿se acuerdan que ayer dijimos que en el Centro Cultural iba a estar el debate de los intendentes, mejor dicho, los candidatos a intendentes? Se iba a realizar en el Centro Cultural, la Biblioteca Popular, y que, bueno, para muchos les sorprendió. Me llegaron mensajes.
Por supuesto, la jornada de ayer dijimos para el día 13, pero hoy te vamos a contar que sigue, va a haber dos debates con todos los candidatos. El otro va a ser en el Instituto 31, pero también te vamos a ir informando. Y si nos dan los tiempos, algo que era un pedido formal del deporte necochense y del atletismo. Hasta vamos a tener un entrevistado, siempre en forma telefónica, por supuesto, por ahora, pero un hecho trascendente que sucedió en la jornada de ayer, precisamente con el atletismo en nuestra ciudad. Así que todo esto, o de todo esto, van a ser los temas que trataremos en la jornada de hoy con respecto a este programa. Y vamos ya, como decíamos al principio, con lo que es la editorial de la jornada de hoy. Vamos a leerlo tal cual lo escribimos, lo anticipamos en nuestro Facebook. Fue concreta la frase: paliativos insuficientes por la crisis. Pedidos de ayuda en gas envasado, por las deudas de luz e incluso ayuda para alquileres. Y la pregunta, ¿y bajar la inflación? Muchas veces nos dicen, pero ¿esto afecta directa o indirectamente a Necochea? Bueno, no tenemos la información suficiente, pero sí de otros distritos, algunos cercanos al distrito de Necochea, porque estos datos, que por ahí usted lo llevará como una cuestión insignificante, pasan a ser el común denominador de todas estas horas. Y queremos y estamos buscando precisamente quien ya nos había comentado en horas de la mañana, cuando lo publicamos. Desde que volvió el peronismo, se fue todo, bueno, y hace mención a algún dato no digno de, no es digno, pero para cuidar un poco la forma. Y todos los sellos de goma que nos siguieron perjudicando. Y esta mirada por ahí parcial de Carlos, bueno, puede ser el común denominador de muchos, pero cuando uno hace el análisis de los últimos 50 años, si querés, de los 70 hasta la fecha, el denominador común termina siendo el mismo. El denominador común termina siendo que vamos para atrás, decían en el campo. No es la mejor terminología, pero es la única manera que a veces se entiende y se valora los dichos campestres porque no crecemos, no adelantamos, no avanzamos. Por supuesto que desde el 2001 se aprendió en la Argentina a que la gente, el ciudadano, el vecino necesitaba un colchón, si querés, de alguna manera. ¿Te acordás? Los momentos vividos en el 2001. También algunos dirían, recordamos también el que se vayan todos. Pero sucedieron o comenzaron los paliativos, que Alfonsín había empezado con la caja PAM, después comenzó con la serie de alguna manera el alcanzar la ayuda, siempre con una crisis existente, y cuando lo analizás, la crisis está hoy, no hace 20 años solamente. O quizás esta crisis es de la misma magnitud que el 2001. Pero esos paliativos, como no hay generación de puestos de trabajo, o no se va al fondo de la cuestión, es que los paliativos pasan a ser insuficientes. Lo llamativo en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, que lo hicieron público, otros por ahí lo tienen en silencio. Es más, no tenemos datos precisos de nuestro municipio. Quizás estos mismos paliativos se estén dando en la municipalidad de Necochea, porque estamos en una crisis. El problema son los ingresos,
si no tenés la ayuda del gobierno provincial, vaya a saber si lográs tener estos paliativos, o incluso del gobierno nacional. Pero fíjate vos que la estadística y los estudios realizados con respecto a esto, el pedido de ayuda, mira vos qué dato, ¿no? El pedido de ayuda para la compra de gas envasado. Todos sabemos, o por lo menos tenemos conocimiento, que el gas envasado tiene un precio especial, o por supuesto un valor determinado, es decir, está dentro de una serie de precios que se llamaron cuidados, precios justos, en distintos nombres. Sin embargo, y sobre todo en invierno, por supuesto, los ciudadanos, los vecinos, tienen que ir a pedir este paliativo. Una vez más el paliativo que no alcanza. Pero estamos hablando de gas envasado. Lo mismo sucede con el paliativo que sucede y se da en muchos municipios de las deudas que dan o que tienen. Algunos datan de la época ¿se acuerdan? De la época del COVID, que se dejó o no pudieron o no llegaron a pagar y generaron deudas de luz, incluso deuda de gas. Es más, también se llegó en ese pedido por parte de muchísimos ciudadanos para solventar ese inconveniente o esa realidad. Ni hablar de los últimos días o de los últimos meses o menos de un mes, con el aumento desmedido de la luz por la falta o la disminución o pérdida, según el caso, directamente de la ayuda social en la luz o en el gas. Esto también fue como consecuencia de los últimos paliativos que se fueron perdiendo de alguna manera. Incluso, y esto ya se da en los últimos 2 meses como mínimo, en el tema de alquileres. Y no lo hablamos, o no se habla de estos temas. Todos sabemos de la crisis, creo que en estas horas en la Cámara de Diputados iban a presentar otra vez, aunque en la Cámara de Senadores está detenido el proyecto de por lo menos modificar la ley existente que pasó a ser un problemón. Y lo decíamos ayer, a eso agregarle el aumento del 100 y pico % de aquellos que renuevan precisamente los contratos de alquileres porque eran por 3 años. Todo un proceso y una situación límite. Y paliativos que pide el ciudadano. Ahora, las estadísticas han demostrado que cada municipio tiene en su cartera, a través del área que podríamos llamarlo desarrollo social o asistencia social, depende de cada municipio el nombre o de la secretaría o de la dirección encargada a este fin. Y han encontrado, o existe la particularidad, que por supuesto la mayor cantidad de gente en estos últimos pedidos fueron de jubilados y pensionados, es decir, de la clase del sector social más afectado por la crisis que se está viviendo. Pero la otra particularidad es que hubo un incremento y acelerado desde el pedido de alquileres o ayuda para el pago de alquileres, como también de deudas que se están generando en servicios básicos indispensables para cualquier familia. Y el target social de esta gente está hablando de trabajadores formales. O sea que ya los trabajadores formales están siendo incluidos o hacen el pedido formal de un paliativo porque no llegan el mes a mes.
inconcebible que no se haga cargo ni nación ni provincia y termine en los municipios donde, como se dice habitualmente ahora, me clavó el visto, pero no hay contestaciones al respecto. Porque esta no es una situación que afecta pura y exclusivamente al ciudadano de a pie, sino que va directamente al corazón de los municipios, porque es el lugar visible, es el del contacto. Llámese como se llame el intendente de turno, llámese que tenga una bandería política distinta a gobiernos o la misma, la situación amerita un tema fundamental. Pero nos tenemos que hacer la pregunta: ¿y si en vez de estos paliativos estarían trabajando en la baja de la inflación? ¿Qué pregunta tan simple? Evidentemente no es lo que se nota. Porque esta baja de la inflación, o como consecuencia de la inflación, es la innumerable cantidad de vecinos que terminan en un pedido paliativo aún siendo trabajadores, o aún estando en trabajos registrados. Es decir, que ya la situación amerita a que la baja de la inflación debería ser el primer tema. ¿Usted escuchó? Ahora, cuando esto lo trasladamos a los municipios, y cuando uno va a determinados lugares y recorre la ciudad, y en este caso hablando de Necochea, conoces los negocios, ves la situación que viven los comerciantes, la gente de nuestro distrito, y uno se pregunta si la baja en las ventas es como consecuencia del producto que vende tal o cual negocio, o es como consecuencia de los inconvenientes del ciudadano en lo que respecta a sus ingresos. ¿Está afectando de la misma manera los ingresos públicos? Es probable, es muy factible que la recaudación en estos meses también sea inferior. Y más allá si vaya hacia el paliativo o no los paliativos. Pero ¿acaso no se necesita una recomposición rápida y que no depende como única herramienta el municipio, aún sí la provincia, y ni hablar la nación? Pero estamos viendo en un cóctel para nada agradable. No hay proyectos de una baja de inflación. Encima estamos en plena campaña preelectoral, definitiva, digo, porque son las generales. Bueno, alguien te dirá, bueno, no, pero todavía encima quedan el balotaje. Sí, pero a presidente. Solamente para presidente. En cuanto a las gobernaciones o a las intendencias, no existe el balotaje. Y esto genera incertidumbre, pero no solo en la ciudadanía, sino en la dirigencia. Porque el estado económico que tenés hoy, nadie lo puede, a través de la incertidumbre y de las medidas que se puedan esperar con exactitud, sean, bueno, ventajosas. Aunque nadie cree en las ventajas, pero todos pretenden mínimamente que haya una estabilidad, en que no mes a mes tengas un salto realmente cuantitativo de valores en los precios. Pero la realidad es otra. La realidad es que aún hoy, y me incluyen en este caso las ONG, que algunas son formales, otras es simplemente la colaboración de un grupo de vecinos en pos de solucionarle el problema al vecino en general. Y les pasa lo mismo. Este dato que hemos recabado de distintos municipios, esos mismos datos cuando los trasladás
a nuestro sector también sucede lo mismo. Pero cuando consultás a las denominadas ONG, organizaciones no gubernamentales, se habla de que son más de 100.000 en la República Argentina, las formales. Pero vos sabés que en determinados barrios hay merenderos que son de simple voluntad de vecinos. O sabés que hay alguien que te entrega ropa o te entrega algún que otro ayuda, incluso medicamentos, simplemente por tener los contactos o porque la gente le da una mano en esta situación. Y es una situación de crisis. Esta crisis afectará y terminará afectando a todos los municipios por igual. Los más ordenados, incluía a quien quiera vos, más allá de los nombres propios, están planteando esta situación. Son los que están advirtiendo por quizás tener las administraciones ordenadas, pero sin embargo, están advirtiendo que esta situación se incrementa día a día, que ya son varios los factores que hacen al pedido formal, de gente que ni siquiera tiene una remuneración, si querés decirlo, o tiene una ayuda social. Ya son los que ni siquiera están con ayuda social. Es decir, que el mundo que estamos viviendo, la comunidad, incluso la nuestra, está sintiendo los efectos de estas situaciones. Por el otro lado, estamos viendo el incremento de los robos y hurtos continuamente. Por supuesto que no necesariamente sea como consecuencia de esta situación de crisis, porque siempre lo hubo. Quizás otros aprovechen estas circunstancias para generar ese movimiento para nada bueno. Pero la realidad pareciera que terminaría en este efecto. Y no estamos lejos como comunidad de vivir las mismas circunstancias, haciendo mención, lamentablemente, a estos hechos que en forma cotidiana estamos viendo. Ya muchos tienen estadísticas y lo demuestran. Muchos municipios, si querés, dan a entender que la situación es más de lo que suponemos. No está reflejado por ahí en las noticias. Por eso tenemos que tener la conciencia suficiente y la comunicación de estos datos de una realidad que les estamos viviendo. No podemos ocultarla. Algunos querrán ocultarlas. Quieren desviar la atención sobre estos hechos hasta que llegue un momento en que, sea una realidad muy triste. Ojalá no suceda, pero los paliativos ya no alcanzan y es más, es cada vez superior el pedido formal a las propias instituciones legales y que conforman cada uno de los municipios y de las provincias. Una triste realidad que debería modificarse. Pequeña pausa y volvemos en minutos de regreso en casa. Esperamos.